Vamos con nuestra sección de ciencia con Patricia Martínez López, ingeniera y divulgadora científica del proyecto Kenis, porque con las elecciones generales es inevitable hablar de las matemáticas detrás de la popularmente conocida como la ley D'Hondt. Es el sistema utilizado en España para calcular matemáticamente el reparto de escaños. Patricia nos va a desvelar algunos malos entendidos con este sistema. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, pues estupendamente. A ver, cuéntanos qué hay detrás de este sistema D'Hondt, que no sé si lo digo bien o está bautizado así de otra manera. El método D'Hondt. El método D'Hondt es una fórmula electoral, como nos suena a todos, que los hemos escuchado alguna vez. Es decir, es un método matemático para convertir los votos de cada persona en escaños. Y se llama así, D'Hondt, gracias al matemático y abogado Victor D'Hondt, que la creó en 1878, adaptando el método que Thomas Jefferson hizo 100 años antes. Víctor buscaba una forma más proporcional de repartir los votos y escaños en cualquier situación dada. Patricia, se la conoce como ley D'Hondt, pero exactamente no es una ley. Exactamente, no debe llamarse ley porque no es el único elemento que regula cómo nuestros votos se traducen en escaños, porque antes de aplicar la fórmula ya hay algunos aspectos que influyen mucho. Por ejemplo, el primero de ellos es dónde colocamos el umbral del voto, que en España está en el 3%, cada país tiene un umbral diferente, es decir, se desechan los votos de los partidos que no llegan al 3% de los votantes en una circunscripción. Por una parte tiene sentido porque es un porcentaje muy bajo, y por algún lado hay que cortar, pero por otra parte pues pueden darse paradojas muy extrañas, como una que explicaremos con mucho humor después. Y ahí vamos al segundo aspecto determinante. Bueno, que imagino que es la definición de las circunscripciones y sus escaños, ¿no? Bueno, has dado en el clavo. Cada provincia es una circunscripción, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, otras dos más. Y según la ley electoral española, cada una de ellas tiene garantizado como mínimo 2 escaños, que es una forma de garantizar que las zonas menos pobladas no queden desatendidas, que es algo muy necesario y positivo. Pero como explican los politólogos y sociólogos en el libro de Aragón es nuestro Ohio, pues este sistema da lugar a ciertas situaciones. En la mayoría de las provincias se reparten muy pocos escaños, lo que provoca que los partidos pequeños se queden sin representantes, es decir, se tiende a un bipartidismo. Mientras que en otras provincias que tienen muy pocos habitantes, pues tienen bastante más representación proporcionalmente que las provincias más pobladas, como consecuencia de esta ley que impone un mínimo de 2 escaños por provincia para que no queden desatendidas las zonas más pequeñas. Y esto nos lleva a una paradoja. A ver. Por ejemplo, si el partido irreverente surrealista, el PIS, que parece que me lo he inventado, pero existe de verdad, buscado en Google, bueno, no se definen ni de izquierda ni de derecha, sino surrealistas. Y en su programa proponen cosas como el traslado de la capital europea a Collado Villalba, ¿qué os parece? O un día al mes dedicado a dar abrazos. Qué bueno. Bueno, pues si el PIS Sí, verdad, suena muy bien. Pues si el PIS en Madrid consiguiera convencer a, por ejemplo, a 10.000 votantes, que yo os veo ya bastante convencidos, pues si consiguieran pues unos cuantos más, aquí en Madrid quedarían descartados por no llegar al 3%. Pero si los consiguen en mi pueblo, que es una provincia despoblada de Castilla, pues lograrían escaño, podrían pactar con el gobierno central y exigir ese mes dedicado al abrazo. ¿Qué os parece? Bueno, yo no sé si esto es bueno o malo, Bueno, efectivamente, no sabemos. No. Pero hay más factores que afectan la forma de voto. Las listas abiertas o cerradas o mixtas, todo esto influye antes de aplicar la fórmula de D'Hondt. Además hay más métodos matemáticos que se están barajando. ¿Existe algún sistema que sea óptimo para todos? Bueno, pues algunos partidos han propuesto sustituir este método de D'Hondt por el de Seinlage, que es una alternativa matemática empleada en países pues como Alemania, Dinamarca o Suecia, y favorece pues un poco más a otros partidos. Pero por mucho que la estadística influya en pequeña proporción, la cuestión de fondo es más filosófica que matemática. La verdadera cuestión que las matemáticas deben solucionar no es si el algoritmo beneficia a unos o a otros, sino cuál es el algoritmo capaz de repartir los votos los escaños con más justicia. Lo cierto es que si la próxima vez en un debate de televisión o a vuestro cuñado le escucháis decir que la culpa de esta desproporcionalidad es la ley de D'Hondt, le podéis responder con toda seguridad que ni es una ley ni tiene la culpa de que unos partidos u otros se vean beneficiados en las urnas. Bueno, pues hemos unido política y elecciones con ciencia.